os voy a pedir que pongáis en marcha vuestra imaginación, ¿de acuerdo? Entonces, me imagino que todos sabéis aquí que en la Biblia el nombre de una persona refleja su carácter, ¿de acuerdo? Entonces vamos a imaginar que yo os voy a repartir una serie de nombres. Que ninguno se sienta ofendido porque solamente estamos imaginando, ¿vale? Solo es imaginación. O sea que vamos a pensar que el nombre de quien tengo aquí más cerca por este lado tu nombre es mentiroso. Tu nombre, por ejemplo, aunque no te conozco, es glotón, ¿vale? Criticón. Charlatán. Adúltera. Envidiosa. Pesimista. Malhumorada y codiciosa. Yo no creo que coincida lo que os estoy diciendo, pero solamente pensar que ese fuera vuestro nombre de nacimiento. Ha quedado una, es verdad. A ver, ¿qué tengo por ahí? Idólatra. O si prefieres, obsesionada. Idólatra o obsesionada. Ese es el nombre de cada uno de nosotros. Vamos a imaginarlo por un momento dado, porque bíblicamente así era la cosa. El nombre y el carácter era una misma cosa. ¿De acuerdo? Entonces, hay una historia muy interesante en la Biblia, que es la historia de dos hermanos gemelos, que yo solo voy a resumir. Recordar el nombre que os he dado, ¿eh? ¿Cuál era el tuyo? Vale, ¿y el tuyo cuál era? Criticón. Criticón, vale. Entonces, había dos hermanos gemelos que nacen de forma un poco fuera de lo normal, porque en realidad la madre era estéril. Y el padre oró porque quería tener hijos. Y en vez de uno, Dios les da dos hijos. Entonces, cuenta la historia cómo el hermano menor, por medio de un engaño, se queda con toda la herencia. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el hermano mayor dice, cuando se entera de lo que ha ocurrido, dice, en cuanto pilla a mi hermano, lo mato. Cuando el hermano, el ladrón, o el estafador, vamos a llamarlo, o el engañador, se entera, usurpador también, huye. ¿De acuerdo? Esa obviamente algunos ya estáis intuyendo cuál es, esa es la historia de Esaú y Jacob. Por cierto, el nombre Jacob quiere decir usurpador, engañador, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de este momento la cosa se pone muy interesante. ¿Por qué? Porque Jacob, el usurpador, huye con el botín espiritual, porque recibe la bendición del Padre. Y una de las cosas que a mí más me llama de esta historia es que él huye él solo y Jehová va detrás de él. Porque hay un lugar donde Jacob, en medio de su huida, Dios se le manifiesta y se le aparece. Y me imagino que conoceréis la historia donde dice que Jacob tuvo un sueño o una visión y ve una escalera que comunica el cielo y la tierra y los ángeles que subían y bajaban. Obviamente esa escalera, de alguna forma esa escalera simboliza el plan de la redención, ¿no? Porque Dios tuvo que poner una escalera entre el cielo y la tierra. Pero lo interesante es que ese lugar se le llama Betel. Y quedaros con el nombre porque es muy interesante lo que quiere decir Betel. ¿Alguien recuerda lo que quiere decir Betel? Casa de Dios. ¿Qué es una casa de Dios para nosotros, hombres del siglo XXI? Iglesia. Pero en la Biblia
solo había una persona con Dios y el lugar se le llama Betel. O sea, primera lección que podemos entender aquí es que Betel no es un edificio. Betel es allá donde está la presencia de Dios. Y Betel puede ser un lugar donde yo, solo una persona, me encuentro con Dios. Y eso sigue siendo Betel. Así que, además de lo que dijo Jesús, allá donde estén 2 o 3 en mi nombre, allá estoy yo, en esta historia vemos que aunque estemos solos, si estamos en la presencia de Dios, estamos en la casa de Dios, bíblicamente hablando, ¿eh? Lo interesante, y dice el texto, si alguno quiere seguir la historia, estamos en Génesis 28, en el versículo 17 dice que Jacob tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios. ¿Cómo puede un ser humano decir que la casa de Dios es un lugar terrible cuando se aparece Jehová en su presencia? ¿Por qué un hombre puede decir en la presencia de Dios que la presencia de Dios es terrible? Porque te desvela el pecado. Exactamente, porque el pecado hace que la presencia de Dios sea terrible. Cuando no hay pecado, tenemos varios ejemplos en la Biblia. La semana pasada vimos a Isaías, podemos pensar en Moisés. Cuando no hay pecado en nuestras vidas, la presencia de Dios es tan agradable que Moisés pudo estar 40 días enteros con Dios y nunca sintió miedo. Pero a diferencia de Moisés, Jacob tenía miedo porque huía por su pecado. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Y obviamente todavía no estaba arrepentido, porque si hubiera estado arrepentido ya no habría pecado en su vida. Entonces, Jacob cuenta la historia bíblica que hace un viaje de ida, donde unos familiares, donde iba a pasar un tiempo, varios años, y dejamos a un lado esa historia, pero nosotros ahora nos colocamos en la vuelta del viaje, ¿de acuerdo? Y cuando Jacob vuelve a lo que había sido su casa original, la casa de sus padres, en el viaje de vuelta, para también, hace una parada, y en esa parada vuelve a manifestarse Jehová. Y es un poquito más hacia adelante en Génesis, concretamente en el capítulo 32, en esa parada de vuelta, dice que Jacob luchó. Dice Génesis 32, 24. Jacob luchó. No sabía con quién estaba luchando, porque él seguía teniendo miedo, porque el viaje de vuelta iba a encontrarse con su hermano, y pensaba que cualquier enemigo o incluso cualquier siervo o soldado del hermano podía estar detrás de él, porque aún tenía miedo de morir, porque su hermano se había juramentado que le iba a matar. Y habían pasado años, pero los juramentos de esta gente iban en serio. Iban en serio. Y dice que Jacob luchó. Y Jacob, curiosamente, y este es un dato que posiblemente no hayáis escuchado nunca, ¿eh? ¿Sabéis que hay otro lugar en la Biblia donde dice que en ese momento Jacob lloró, además de luchar? No lo dice el Génesis, ¿eh? Pero si vamos a buscar en el libro de Oseas, concretamente el capítulo 12:4, hablando de Jacob y de este momento, dice que Jacob lloró y rogó. O sea, que en medio de la lucha que tenía Jacob, y no sabía con quién, dice que lloró, rogó, dice Oseas, además de luchar. ¿Y por qué esa lucha? ¿Por qué toda esta actividad en la que Jacob está pasando por esta crisis? Realmente esto fue una crisis. Porque todavía él tenía el recuerdo del pecado. Por eso todavía estaba así. ¿De acuerdo? Y en el versículo 26 de Génesis 32 dice, no te dejaré si no me bendices. Con lo cual Jacob sabía que no estaba ya luchando con un enemigo. Jacob sabía ya algo.
Jacob sabía que estaba teniendo una revelación especial y estaba clamando, rogando y llorando por una bendición. Os pregunto, ¿cuándo ha sido la última vez que habéis clamado, rogado y llorado por una bendición a Dios? ¿Cuándo habéis clamado a Dios para que ese carácter mentiroso, envidioso, criticón, charlatán, ¿el tuyo cuál era? Codicioso. ¿Cuándo hemos luchado con Dios para que ese carácter que tenemos por naturaleza humana, con el cual todos nacemos, cuándo hemos luchado para que esto ocurra, ¿no? Porque lo que le estaba diciendo aquí Jacob, estaba pidiendo una bendición espiritual. Y la verdad que la recibió. ¿Sabéis cómo se le llamó a aquel segundo lugar en el viaje de vuelta otra vez? Peniel. Peniel. ¿Sabéis lo que significa la palabra en hebreo Peniel? Rostro de Dios. O sea, a la ida Jacob se encuentra con Dios en la casa de Dios, a la vuelta se encuentra en Peniel, que es el rostro de Dios. Esto es algo interesante porque nunca veremos el rostro de Dios si no estamos pasando primero por la casa de Dios. Y la casa de Dios no es solo un lugar donde nos reunimos un grupo de personas, La casa de Dios, cada uno en su relación con Dios, cada uno tenemos que tener una casa de Dios, un Betel. Hay un Betel personal por el cual uno tiene que pasar para luego participar de la forma adecuada en un Betel, una iglesia como la que tenemos aquí, ¿no? Porque en realidad, repito, sin Betel no hay Peniel. Nunca veré el rostro de Dios si no paso tiempo en la casa de Dios. Esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que le dice ese ser celestial que muchos han identificado con el Hijo de Dios? Fijaros lo que dice Génesis 32, 28. No será tu nombre más Jacob, sino Israel. Le estaba cambiando el nombre, que era parte de la bendición. ¿Y qué hemos dicho al principio que es el nombre en la Biblia? El carácter. Entonces, lo que estaba ocurriendo aquí es que Dios, al cambiarle el nombre a Jacob, le estaba cambiando su carácter. Estaba diciéndole, yo te voy a dar la bendición de cambiar tu carácter. ¿De acuerdo? Así que desde ahora, en vez de ser engañador o usurpador, iba a ser Israel, que significa el que luchó con Dios. O Dios lucha, también es Israel. Fijaros qué nombre más interesante para la nación de Israel, la que luego iba a nacer de ahí la nación de Israel, ¿no? Ser ciudadanos de un país cuyo nombre quiere decir Dios lucha. Eso era Israel. El que lucha con Dios significa el que Dios le ayuda. El que lucha con Dios, sí, claro, porque recibe bendición, en realidad, es una relación de bendición, sí, así mismo es. Entonces nosotros, que somos parte del Israel espiritual, según dice el apóstol Pablo, el Israel de Dios, en Gálatas 6, si yo soy parte del Israel de Dios, entonces yo lucho junto a Dios. Cuando yo estaba estudiando esto, estaba pensando hace unos días, ¿con qué palabra yo resumiría esto? ¿Con qué palabra bíblica, obviamente, ¿no? Y no sé por qué me vino a la mente una palabra que aparece en la Biblia que es regeneración. Y yo recordé, creo que hay algún versículo en la Biblia donde se menciona la regeneración. Y busqué
¿Sabéis cuántos versículos hay en la Biblia que mencionan la palabra regeneración? Solamente hay 2. Solamente hay 2 versículos. Aparece en Mateo, palabras de Jesús, y aparece luego más tarde, y ahora vamos a ver cuál es la segunda. En Mateo 19, 28, Jesús dice esto: en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, esto quiere decir, cuando Jesús venga a la tierra y todo sea transformado y Él se siente en su trono, Él está hablando de esa regeneración, pero lo que me pareció más interesante es, voy a buscar qué significa en el griego la palabra regeneración. Y esto es muy interesante. Regeneración. La palabra regeneración en griego es una palabra que es la palingénesis. No tenéis que buscarlo, esto es una palabra griega, pero lo que es interesante es lo siguiente. Regeneración, palingénesis. Escuchar esto, porque la palabra palin en griego significa lo mismo que. Y ahora viene la segunda parte. Genesia, génesis. O sea, la palabra regeneración, literalmente hablando, quiere decir lo mismo que en el Génesis. Lo mismo que en el Génesis. O sea, lo mismo que ocurrió al principio volverá a ocurrir. Cuando Jesús al principio creó un cielo y una tierra nueva, lo que Jesús está diciendo en Mateo 19 es: lo mismo que ocurrió volverá a ocurrir. Será un nuevo Génesis. Ahora, vamos con la segunda cita donde se menciona regeneración. Porque las palabras de Jesús y las de Pablo, fijaros de qué forma más curiosa se relacionan. El segundo texto, si alguien quiere buscar donde aparece la palabra regeneración, está en Tito 3:5. Y voy a leerlo. Dice así: Dios nos salvó por su misericordia, por el bautismo de la regeneración y por la renovación de su Espíritu Santo. El bautismo de la regeneración. Si hemos dicho que la palabra regeneración quiere decir lo mismo que el Génesis, el bautismo de alguna forma representa lo mismo que el Génesis en cuanto a que somos creados criaturas nuevas espiritualmente hablando. Nacemos espiritualmente y el símbolo del nuevo nacimiento es el bautismo. ¿Sí o no? O sea que hay 2 regeneraciones o 2 regénesis. El nuevo Génesis espiritual que está simbolizado en el bautismo y la regeneración de nuestros cuerpos físicos que llegará cuando Cristo venga a la tierra, ¿sí o no? Ahora viene el engaño satánico, ¿vale? ¿Cuál es el engaño de Satanás? El engaño de Satanás es hacerles creer a los cristianos que tanto una regeneración como la otra será cuando Cristo venga por segunda vez. Podemos seguir pecando, porque somos débiles, pero cuando Cristo venga nos va a regenerar. Pero lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que primero debe existir una regeneración espiritual en nosotros, en esta tierra, para que cuando Cristo venga seamos regenerados corporalmente hablando. No sé si me seguís. Esto es súper importante porque cada vez hay más predicadores diciendo: tranquilos, que cuando Jesús venga, Él nos va a regenerar. De momento no hace falta preocuparse de guardar la ley. No hace falta preocuparse de perfeccionar el carácter de uno, de luchar con nuestra herencia, de que el Espíritu Santo en nosotros venza nuestro carácter pecaminoso. No es parte. Ese es uno de los mayores engaños que ahora mismo está sufriendo el cristianismo. Uno de los que más.
Y el problema que tenemos los cristianos, uno de los mayores, es que no creemos en la palabra de Dios. No la creemos. Está ahí, pero no creemos que sea posible una regeneración, como dice Pablo a Tito, bautismo de la regeneración por la renovación de su Espíritu Santo. Aquí, en esta tierra. Está hablando de aquí. Regeneración, que es lo mismo que un regénesis. Porque si no hay regeneración espiritual, hay degeneración espiritual. ¿De acuerdo? Cada ser humano que está en este planeta se está regenerando espiritualmente o degenerando. No hay un punto intermedio. No hay terreno tibio. O sea, no hay neutralidad en este momento de la historia. Se está todo acelerando y se está todo polarizando de tal forma que todos los seres humanos que tenemos en este mundo están yendo hacia un lado o hacia el otro y llega un punto en que cada vez es más evidente. Si creemos en el Génesis, y todos somos creacionistas aquí, tenemos que creer en el regénesis, pero primero en mi vida espiritual y luego en mi cuerpo, digamos, carnal. Esa es la idea. Si el mundo empezó con el Génesis, la historia de este mundo va a terminar con el regénesis o la renovación, y en este momento estamos en ese proceso de degeneración y de regeneración. Y si Dios, como decía, no me regenera, yo tengo un problema. Yo tengo un problema porque no he terminado de creer que en realidad todo cristiano debiera ser en sí un milagro de Dios. Porque Dios, lo que realmente Dios quiere es que todo verdadero cristiano sea un milagro que Él pueda regenerar y recrear a su imagen. Por eso hay varios versículos en el Nuevo Testamento que hablan que debemos crecer a la altura de Cristo. Debemos vivir como Cristo vivió. No somos idénticos a Cristo, pero Él nos ha dejado un camino y una referencia. Por eso dice también en Romanos capítulo 6, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Eso va a ocurrir en los que se estén regenerando espiritualmente. Los que se estén degenerando dirán, no, tranquilos que se puede pecar todavía, porque no han encontrado la diferencia de que estas dos regeneraciones son separadas en el tiempo. Primero viene la espiritual y luego viene la corporal. Y ahora, ¿cómo diría yo, cómo al menos creo yo, cómo puedo ser yo parte de aquellos que al final de la historia, aquellos 144.000 que habrán sido regenerados espiritualmente y que estarán reflejando el carácter de Cristo? Yo he apuntado 7 formas por las cuales yo puedo hacer que el Espíritu Santo me regenere espiritualmente. Siguiendo el ejemplo que hemos visto en Jacob, número 1, yo tengo que llorar y rogar a Dios para que perdone mis pecados. Pero yo tengo también que luchar con Dios, porque si lucho yo solo, no llego hasta el final. La lucha es de Dios. Nosotros solo somos sus embajadores. ¿De acuerdo? Número 3, pidiendo la bendición. Tenemos que pedir las bendiciones de Dios. O sea, tenemos que acostumbrarnos a reclamar las bendiciones de Dios, que tenemos cientos de ellas en la Biblia. Y a veces parecemos los hijos del rey, pero que no reclaman las riquezas espirituales del rey. Si somos hijos del rey, de reyes, ¿por qué no reclamamos las bendiciones que Él nos ha prometido, ¿no? Por eso creo que tenemos que reclamar las bendiciones, y una de esas bendiciones es el Espíritu Santo. Tenemos que pedir el Espíritu Santo a Dios de forma individual y de forma grupal también, porque tiene que llegar a un nuevo Pentecostés que será en mayor dimensión
que el que recibieron los apóstoles. Pero si yo quiero recibir ese Pentecostés final, primero tiene que haber un Pentecostés personal. Esa es la idea. Y cuando yo recibo esa bendición del Espíritu Santo, entonces yo tengo, número 5, yo tengo que dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios. Y no solo a estudiarla, sino a memorizarla. Porque puede llegar cualquier día que digan, prohibido tener una Biblia. Y entonces vamos a ver qué es lo que nos ha quedado en la mente. Yo tengo que estudiar y memorizar las Escrituras. Y cuando yo haya conseguido todo esto que hemos hablado, yo creo que estamos en el deber, es el punto número 6, estamos en el deber de compartir con aquellos que aún quieren escuchar, porque creo que ya hemos llegado al punto en la historia que algunos ya no quieren escuchar. Vamos a compartir la verdad con gente y dicen, no, yo no quiero saber nada. Es como que ya están programados para querer solamente lo que salga por una caja cuadrada desde donde sale luz. Están bajo hipnosis permanente. Pero nosotros tenemos el deber de compartir estas buenas noticias, porque son buenas noticias. Y en último lugar, y número 7, ¿cómo puede Dios a través de su Espíritu regenerarnos espiritualmente? Por medio del fuego. Lo que en la palabra se le llama el fuego de la prueba. Cada uno de los que estamos aquí sentados, si no tenemos fuego en nuestras vidas, prepararos porque vamos a tenerlo. A cada uno una medida de fuego diferente, pero todo cristiano sincero, como le dijo Pablo a Timoteo, todo cristiano piadoso sufrirá persecución de una forma o de otra, por medio de supuestos amigos, supuesta familia, supuestos hermanos de iglesia, que no creen que el Espíritu de Dios puede vencer el pecado y que creen que solo va a haber regeneración cuando Cristo venga. Esas personas no creen en el Evangelio. Por ahí también nos va a venir el fuego de la prueba. Ahora, la pregunta entonces es, ¿qué nombre quieres para ti? ¿Qué nombre quieres para ti, que eras mentiroso? ¿Qué nombre queremos cada uno? Que hemos nacido con un nombre carnal, pecaminoso, recordamos siempre Betel, Peniel y regeneración. Betel, casa de Dios. Peniel, rostro de Dios. Y la regeneración espiritual que ocurrió en Jacob, que fue transformado en Israel. Solo aquellos en los que haya ocurrido esto van a formar parte del pueblo de Dios final. Dios quiera que cada uno de los que estéis aquí seáis aquellos a quienes Dios haya cambiado el nombre, de vuestro nombre carnal al nombre espiritual, y se haya podido completar la regeneración de la que hablaba Pablo a Tito, la regeneración del bautismo por la renovación de su Espíritu Santo. Amén.